Muy buenas tardes, mucho gusto, María Antonieta Díaz, bienvenidos a nuestro webinar. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Vamos a conversar sobre cómo iniciar o qué deben saber para iniciar un negocio en los Estados Unidos. Em, eh, bueno, Primero que nada, quería conversarles un poquito sobre mí. María Antonieta Díaz, soy contadora de profesión y tengo más de 15 años asesorando empresarios y profesionales en los Estados Unidos. Para los que no me conocen, tengo un máster en contabilidad en los Estados Unidos y lo que hago hace 15 años es ayudar a personas a establecer sus negocios y sus vidas aquí en Estados Unidos. Así que ahora voy a comenzar a compartir con ustedes una serie de información valiosa de cómo iniciar un negocio en Estados Unidos y qué cosas son importantes tomar en cuenta para ello. Iniciemos. Importante. La clave aquí es estar informado. Es muy importante si estamos arrancando un negocio en un lugar nuevo, más si es un país nuevo, si es una ciudad nueva o si es simplemente que estamos cambiando de área. Es importante que nos informemos, que nos enteremos, que aprendamos todo lo que sea posible. Una manera de hacerlo es asistir a seminarios, talleres que imparten empresas, cámaras de comercio y otras organizaciones. Hay organizaciones del gobierno incluso que dan información y comparten información gratuita que es muy interesante, relevante e importante que se familiaricen con ella y que puedan tener acceso y entender. Lo más importante es que ustedes puedan aprender lo básico para que no le vengan con cuentos. Es muy importante que ustedes sepan cómo funciona el sistema y puedan entender el marco regulatorio básico de lo que tienen que hacer y lo que tienen que tomar en cuenta, porque hay algo muy importante. Al final los responsables son ustedes. No importa que contraten un profesional que haga el trabajo, ustedes terminan siendo responsables si lo hace bien o mal. Entonces es muy importante que ustedes tengan un marco referencial para poder evaluar de una forma lo más adecuada posible si lo que están haciendo está bien, está mal o no les suena lógico. La mejor manera es tener una idea global. Voy a compartir con ustedes algunos links muy útiles para buscar información sobre negocios en los Estados Unidos. La primera página, business.usa.gov, es una página del gobierno de los Estados Unidos, donde hay información para iniciar negocios en los Estados Unidos y hay información de todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar. Es súper útil. Hay cursos también gratuitos que pueden utilizar. Otra página importante es la Administración para Pequeños Negocios, el Small Business Administration, sba.gov, es una página también muy valiosa. Ahí hay varios cursos, incluso en español, que pueden utilizar y donde van a obtener información muy interesante y los van a ayudar desde todo punto de vista. Incluso ellos tienen un área afiliada que se llama SCORE, donde dan asesoría gratuita para empresarios que quieren iniciar negocios y son personas retiradas que tienen experiencia haciendo negocios y que donan su tiempo para asesorar y ayudar a empresarios a establecerse. Así que les recomiendo pues que también hagan uso de las informaciones gratuitas que pueden conseguir a la mano en Internet y que brinda el gobierno. Otras organizaciones también, como por ejemplo Hispanic Business Initiative Fund, HBIF es una organización que está en Florida y ellos hacen también asesoría para empresarios e incluso les dan grant, dinero gratuito para que puedan iniciar negocios y pueden incluso darles dinero para hacer un plan de negocios, para establecer su contabilidad, para tener asesoría. Ellos se encargan de pagar a los profesionales que necesiten en un momento dado, dan seminarios gratuitos, así que son herramientas que les pueden ser muy útiles en este proceso de investigación y de entender cómo arrancar y el marco regulatorio. Ahora voy a pasar a hablarles, pues, por dónde empiezo. Hablemos de cómo puedo empezar este proceso. Planificar es clave, señores. El mercado de los Estados Unidos es un mercado bien competitivo, donde necesitamos tener claro cuál es el camino y la ruta, y si bien podemos, por supuesto, ajustarlo en el camino, eh,
la realidad es que los márgenes de ganancia en este país son mucho menores que lo que manejamos en América Latina. Y si venimos acostumbrados a que, digamos, los errores se borran porque tenemos márgenes muy altos, aquí cualquier error, por pequeño que parezca, puede ser mortal para el negocio. La mano de obra es cara. Así que es importante que tomen en cuenta que cada paso que den, cada decisión que tomen, va a tener una implicación importante en el desarrollo de su negocio y en el éxito o no del mismo. Hablemos de lo que es importante tomar en cuenta en esa planificación. Analice su experiencia, habilidades y destrezas. ¿Qué es lo que ustedes saben hacer? ¿Qué experiencia tienen? Una recomendación que mi experiencia me ha permitido ver durante todos estos años de lidiando con empresarios y profesionales que quieren establecerse en los Estados Unidos, es que no debemos inventar. Es decir, si yo sé de restaurantes, traten de estar en el mismo ramo, no inventen en ramos que les son totalmente desconocidos. La idea es que cuando venimos a tratar de arrancar en un país nuevo, podemos ajustarnos, podemos reinventarnos, podemos tratar de hacer las cosas y debemos tratar de hacer las cosas de manera diferente para adaptarnos a la nueva realidad, pero tratar de empezar en algo que nos es totalmente ajeno aumenta mucho los riesgos. Así que les recomiendo que traten de analizar cuál es su experiencia, sus habilidades, sus destrezas y en ese marco traten de buscar algo que les sea familiar. Determine qué lo motiva o le gusta para iniciar un negocio. Usted tiene que gustarle lo que va a hacer, la va a tener que dedicar muchas horas, va a tener que tener mucho pasión por lo que está haciendo, así que si no le gusta, va a tener problemas con eso. Así que les recomiendo que estén muy atentos a que tiene que tener una pasión importante para que sea factible, que le puedan dedicar el máximo, que no les aburra y que además va a ser algo que quieren hacer a largo plazo, no es algo para estar un mes o 2 meses y si ya no me gusta me voy, porque eso puede implicar pérdidas importantes en la inversión que están haciendo. Decida si desea iniciar un negocio de cero o prefiere comprar un negocio en marcha. Esta es una decisión que es bien particular, todo depende de las características particulares de la persona. Hay personas que prefieren tomar el riesgo de iniciar un negocio de cero, otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero comprar un negocio en marcha, lo cual no quiere decir que no tenga riesgo, pero hay ciertas cosas, digamos, que se han ya probado porque vas a poder analizar unos números, una historia, y eso da una cierta garantía de algo no total, pero da cierta piso para el arranque. Mucha gente que está arrancando en un país nuevo prefiere comprar un negocio en marcha. Otras personas que tienen una mayor experiencia quieren quizás arrancar un negocio de cero y establecer un concepto que ya tenían en sus países. En fin, cada quien tiene que analizar qué es lo más adecuado para él y su núcleo familiar. Ahora, vamos a hablar de si quiero comprar un negocio en marcha, ¿qué debo tomar en cuenta? Si la decisión es que voy a comprar un negocio en marcha, entonces pues tengo que iniciar la búsqueda y las primeras cosas que tengo que tomar en cuenta y que determinar es qué tipo de negocio, el nivel de la inversión que puedo hacer o que estoy dispuesto a hacer y la ubicación geográfica, donde quiero que esté ese negocio, en qué rango geográfico quiero que esté establecido. Para entonces poder empezar una búsqueda. Una recomendación es que busquen un profesional que lo ayude en esa búsqueda, un business broker. Ustedes también lo pueden hacer por su cuenta, hay accesos en internet que pueden utilizar, sin embargo, siempre si es un profesional con experiencia, los va a guiar en el proceso y se los va a hacer un poco más fácil, digiriéndole alguna información. Así que normalmente un business broker funciona como algo similar a un agente de inmobiliario y esta persona los va a guiar y su compensación va a estar dada por una comisión en el momento en que se compre el negocio y lo va a pagar el que vende, así que no va a tener costo para ustedes en la mayoría de los casos. Así que es una ayuda que pueden utilizar y que puede ayudarlos en este proceso. ¿Qué otras cosas tengo que saber y hacer? Primero, por supuesto, seleccionar el negocio en función de todas esas variables que ya hablamos anteriormente y formular una oferta al vendedor
y ver si la acepta. Si el vendedor nos acepta la oferta, entonces tenemos que pasar a un proceso que normalmente aquí se llama due diligence. El due diligence es un análisis y una revisión financiera y legal que hay que hacer del negocio para poder determinar si es verdad lo que nos están diciendo, si las ventas que nos indican es lo adecuado y si el precio que estoy pagando por el negocio es el adecuado de acuerdo a los ingresos y ganancias que está dejando ese negocio. Así que este es un paso bien importante y que normalmente cualquier oferta que se haya generado está condicionada a ese proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando uno da una oferta, la oferta está sujeta al resultado de ese due diligence, de ese análisis. Del due diligence pueden surgir tres cosas. Uno es que el negocio está perfecto y nos encanta y la oferta que dimos era la adecuada. Otra es que el negocio nos sigue interesando, pero la oferta que dimos no era la adecuada y quizás queremos renegociar esa oferta, es porque el precio consideramos que no es como las bases que habíamos utilizado para establecerlo no eran las adecuadas y ahora tenemos una idea más clara del negocio y por ende pues queremos renegociarlo. La otra alternativa que puede suceder en el due diligence es que decidamos que no queremos el negocio y en ese caso pues normalmente pues se deshace el negocio sin ninguna consecuencia para ustedes. Así que este es un proceso que es bien importante y poderoso porque es el que les va a dar la luz para poder seguir adelante y hacer el cierre y tomar posesión del negocio o salirse del negocio. Importante, aprenda todo lo que pueda sobre el negocio y la operación. Involúcrese en ese periodo de due diligence, además de contratar a un abogado y un contador de su confianza que le pueda hacer este trabajo. También es importante que ustedes utilicen ese periodo de tiempo que puede estar entre 2 semanas, un mes, para entender también la operación, involucrarse en la operación y estar día a día en la operación viendo lo que sucede y entendiéndolo y aprendiendo todo lo que puedan sobre el negocio. Y luego que toman posesión del negocio, pues deberían sentarse a elaborar un plan que les sirva de guía para manejar el negocio de una manera coherente y que los ayude en el proceso y lograr sus metas. Definitivamente la mejor forma de lograr uno algo es establecer una ruta y caminar por esa ruta. Así que les recomiendo que se sienten y hagan un proceso de pensamiento y de planificación y elaboren un plan de negocio. En las páginas que les di anteriormente hay muchas herramientas de cómo elaborar un plan de negocios, así que los invito a que puedan visitarlas y entender mejor los requisitos para que puedan planificar y sentarse y tener ese mapa que los va a ayudar a ser más exitosos en su negocio. Ahora, ¿qué sucede? Estamos hablando de cuándo decidimos comprar un negocio en marcha. Ahora, ¿qué sucede si quiero arrancar un negocio de cero? Arrancar un negocio de cero implica pues otros procesos de pensamiento que tenemos que hacer, porque indudablemente hay muchas más cosas que definir. Cuando estamos comprando un negocio, pues ya hay algo que está establecido y vamos a analizar lo que hay para entenderlo y entrar a manejarlo. Ahora, en el caso de que quiero iniciar un negocio de cero, tengo que determinar primero qué producto o servicio quiero vender, determinar cuál es mi cliente objetivo, a qué tipo de cliente se lo quiero vender o qué tipo de cliente estaría interesado. Esto lo va a ayudar a determinar la localización y las estrategias más adecuadas para poder lograr su objetivo, que es que sea exitoso. Luego, pues, tiene que analizar la competencia, quiénes más están haciendo algo similar a mí, cómo va a ser mi propuesta de valor para lograr tener mi espacio en ese mercado y qué potencialidad tiene ese mercado para mis potenciales clientes, para que mis potenciales clientes puedan comprar ese producto o servicio. Y luego, por supuesto, determinar los recursos que necesita. Estamos hablando de mano de obra, cuántas personas necesito, qué maquinarias, herramientas, o qué local, en fin, qué necesito, y eso va a traducirse en dólares, en dinero, y poder determinar qué necesito para luego decir, bueno, si yo lo tengo o cómo puedo obtener esos recursos. Luego, ¿qué otras cosas necesito? Bueno, escriba en forma organizada toda la información para que pueda tener un plan de negocios claro y coherente. Volvemos al mismo punto del plan de negocios. Aquí lo tenemos que hacer un poco antes, porque evidentemente es lo que nos va a ayudar a poder tener un mapa claro de cómo vamos a desarrollar ese negocio. Prepárese para buscar los recursos que necesita para acometer su plan.
normalmente pues primero revise sus recursos propios, cuánto puede usted financiar con sus recursos. Luego, pues, familia y amigos, que normalmente son personas que están dispuestos a ayudarlo y a contribuir con el negocio. Puede ser por la vía de un préstamo o puede ser por la vía de asociación. Ya ustedes tendrán que definir de acuerdo a lo que tengan a su alrededor. Y por supuesto también pueden ir a un banco. Normalmente iniciar un negocio en los Estados Unidos es una de las cosas más riesgosas y los bancos normalmente no dan préstamos para iniciar negocios. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos creó SBA, que es Small Business Administration, la Administración para Pequeños Negocios, con la idea de apoyar el desarrollo de los pequeños negocios, porque el 80% de los negocios en Estados Unidos son pequeños negocios. Y movemos una importante base de la economía, donde generamos empleos y somos un pilar muy importante. Y el gobierno tiene eso muy consciente y por eso se creó hace muchos años la Administración para Pequeños Negocios. Esa página que tienen allí hay información sobre los programas que ellos tienen. Small Business Administration no presta dinero. El Small Business Administration lo que hace es que garantiza préstamos, es decir, si usted va a un banco, cualquier banco, Chase, Bank of America, Wells Fargo, cualquier banco, y usted le dice que quiere abrir una peluquería, el banco le va a decir, como quiere un préstamo para abrir una peluquería, el banco le va a decir, ok, ¿usted tiene un plan de negocios? Sí, aquí está mi plan de negocios, porque ya tuvimos que haberlo preparado. El banco normalmente no se sienta con usted si usted no tiene un plan. Así que es un documento importante que se lo van a exigir. Y el banco, ¿qué va a hacer? Va a analizar la documentación en la medida de los requerimientos de la administración para pequeños negocios, porque resulta que esa administración va a ser la que va a servir de garante de su préstamo. Para poder obtener un préstamo de la Administración de Pequeños Negocios en los Estados Unidos, el socio mayoritario o la mayoría, al menos el 51% de la compañía, tiene que tener al menos una residencia permanente, un green card. Si usted tiene una visa temporal, va a ser imposible que obtenga de parte del Small Business Administration un financiamiento o una garantía de un financiamiento. Así que el socio mayoritario tiene que ser residente, tiene que tener green card. De hecho, es bastante cómico porque para que hablen contigo tienes que primero mostrarles green card y luego se sientan a conversar contigo. Se los digo por experiencia personal cuando fui a pedir un préstamo en el Small Business Administration. Así que es una herramienta útil si usted ya tiene una residencia permanente. Ellos tienen varios programas, dependiendo de lo que quiera hacer, le pueden dar financiamiento, garantizar financiamiento para comprar el local donde va a funcionar su negocio, o para comprar maquinaria, o para capital de trabajo. En fin, tienen diferentes programas. En esa página van a ver los programas, pero todo el proceso se hace a través del banco. Es decir, usted va a su banquero de confianza, a su banco, y usted le dice que necesita un préstamo para un pequeño negocio, y ellos van a encargarse de solicitarse los requerimientos para que la Administración de Pequeños Negocios pueda ser garante de ese préstamo. Así que es una herramienta importante de conocer de cómo funciona aquí todo lo que tiene que ver con garantías para pequeños negocios y cómo manejan los riesgos los bancos en estos casos. Ahora pues tenemos una base de que si decidimos arrancar un negocio de cero o decidimos comprar un negocio en marcha y lo que tuvimos que hacer para eso. Ahora hablemos de que luego que decido qué es lo que voy a hacer, tengo que crear una estructura para poder manejar ese negocio. Entonces hablemos de las diferentes estructuras que existen para manejar negocios en los Estados Unidos. Yo puedo decidir hacer mi negocio a título personal con una firma unipersonal o lo que se llama un sole proprietorship. Para esto, pues simplemente soy yo haciendo negocios, mi número de seguro social y toda esa información de mi negocio, ingresos, gastos y costos, y la ganancia o pérdida que me dé va a ir a mi declaración personal. Esto es un tipo de estructura que no necesita ningún requerimiento legal, es decir, no tengo que registrarla en ninguna parte, soy yo haciendo un negocio. Es decir, yo decido comprar vitaminas y venderlas, yo puedo arrancar mañana mi negocio de comprar y vender vitaminas y lo hago a título personal y no necesito ninguna otra estructura. Tanto en esta estructura como la siguiente que vamos a ver, que son las sociedades, cuando decido tener un socio que va a estar conmigo en el negocio, pero decidimos hacerlo con una sociedad de personas, son sociedades que yo voy
con los riesgos que implica el negocio en forma completa. Es decir, no tengo responsabilidad limitada sobre lo que pase, así que es riesgoso hacer negocios de esta manera, por eso la mayoría de la gente crea una organización aparte que los cubra. Sin embargo, muchos negocios comienzan de esta forma, haciéndolo de una manera relativamente informal, sin ningún tipo de requerimiento y con firmas unipersonales o con sociedades. Si tenemos un socio, pues podemos crear una sociedad de personas, un partnership. En la sociedad de personas no es necesario hacer ningún registro, sin embargo, si se desea también se puede registrar un partnership. Eh, y en ambos, en las unipersonales o en la sociedad de personas, uno es responsable de cualquier cosa que pase con el negocio, cualquier demanda, cualquier problema con sus bienes personales en su totalidad. Así que pues es un poco riesgoso. Yo recomiendo que si lo van a arrancar, pueden arrancarlo así mientras están pequeños, pero cuando el negocio empieza a complicarse, a ser más complejo, a tener empleados, etcétera, es preferible incorporar o registrar una organización que nos libere o nos limite esa responsabilidad. Entonces, entremos en las sociedades o organizaciones que nos permiten limitar responsabilidad. Las sociedades o compañías de responsabilidad limitada se llaman Limited Liability Companies y son conocidas con una terminación LLC. Son sociedades que uno es responsable hasta por el monto de lo que haya aportado. Es decir, si yo aporté en la sociedad $1,000, pues yo soy responsable por esos $1,000 y no pueden ir contra mí a título personal, van a ir contra la sociedad, contra la LLC, porque la compañía va a ser un ente jurídico independiente a mí y que va a tener sus propias responsabilidades legales. Así que esta es una manera sencilla de comenzar. Lo más parecido en Latinoamérica a esto es SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Son sociedades que tienen una estructura bastante sencilla, son fáciles de crear y de mantener porque no hay muchas regulaciones en cuanto a actas de asamblea, etcétera. Tiene también una parte negativa que tiene que ver con que precisamente por ser una sociedad de personas, desde el punto de vista de préstamos, a veces no es lo más recomendable, o si ustedes tienen una LLC y mañana quieren vender su participación, tienen que estar todos los socios de acuerdo. Entonces, esto tiene unas ciertas limitaciones. Una LLC, por ejemplo, no puede hacerse pública y cotizar en la bolsa. Entonces, es una sociedad que tiene unas ventajas para ciertas cosas, sin embargo, pues no es recomendable para todo tipo de negocio. Yo les recomiendo que busquen asesoría para determinar qué es lo que más se adapta de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, al negocio, a quiénes son los socios de ese negocio, porque hay implicaciones dependiendo de quiénes son los socios de la compañía en cuanto a cómo se distribuyen las ganancias o cómo se pagan impuestos o qué retenciones tienen que haber a la hora de una distribución de dividendos o de las ganancias. Así que es importante analizar y tomar en cuenta todos esos detalles para entonces poder determinar qué es lo que se adapta mejor al caso de ustedes o al tipo de negocio que quieren hacer. Otro tipo de compañías donde nos limitan el riesgo es las corporaciones tipo C o C Corporations. Esas son las que terminan en Corp, en Inc. o en Company. Puede terminar en cualquiera de esas o en las palabras completas que es Corporation, Incorporated o Company. Pueden escoger cualquiera. Es similar a lo que es una CA o SA, que al final es lo mismo, una compañía anónima. Igual, ustedes escogen cuál les suena más bonito con el nombre que hayan decidido. En el caso de una corporación tipo C, es una entidad jurídica separada de los dueños, donde cada uno de los dueños tiene una participación y tiene una acción, tiene acciones, y esas acciones son bienes tangibles que son intercambiables, es decir, yo puedo venderlas, es mucho más fácil a la hora de una venta que en un caso de una LLC. Una C Corporation sí puede cotizar en la bolsa, por ejemplo, tiene una estructura más fuerte, corporativamente hablando, pero también tiene una serie de exigencias en que hay que hacer una acta de asamblea anual donde se aprueben estados financieros, donde se tomen las decisiones, deben documentarse en actas de asamblea o de junta directiva. Así que
es un poco más compleja, pero realmente tampoco tan compleja como para que se convierta en una carga, ya que todo lo que tiene que ver con la parte de sociedades, cuando hablamos de minutas, de junta directiva, de asamblea de accionistas, etcétera, son cosas que se hacen privadamente. Es decir, no es que tienen que ir a una notaría, buscar un abogado, normalmente hay formatos establecidos y ustedes mismos podrían hacerlo si quisieran. También pueden contratar evidentemente los servicios, pero no es necesario ni imprescindible, ni que sea tan complejo y costoso mantenerlo. También en Internet hay muchas herramientas donde pueden obtener modelos de cosas que les pueden servir para manejar todo esto. Otro tipo de compañía es la tipo S. La tipo S no es realmente un tipo de compañía diferente, realmente va a ser una C. Lo que pasa es que pide una elección para ser tratado como S. La S es de small, de pequeña. Esta es una provisión de impuestos que permite que una compañía que cumpla con ciertos requisitos, estos requisitos son tener menos de 100 socios y que esos socios sean todos americanos o residentes y personas naturales. Algunos trusts o fideicomisos también pueden ser parte de la S Corporation. La ventaja es el tratamiento fiscal. Es una ventaja fiscal que se le da a estas compañías para que tributen sus socios. Es una compañía anónima, pero que al final sus socios tributan y no tienen que tributar la compañía. Así que es una herramienta que le recomiendo evaluarla si tiene un pequeño negocio que cumpla con los requisitos, donde son menos de 100 socios y todos los socios son americanos o residentes, porque les va a dar un ahorro importante de impuestos. Así que es importante que la tomen en cuenta. Y otra tipo de organización son las organizaciones o corporaciones sin fines de lucro, que son non-profit organizations. Cuando uno quiere hacer un negocio que no quiere lucrarse, no quiere recibir dividendos o ganancias, uno puede hacer una asociación sin fines de lucro, porque pues lo que se genere de esa organización va a beneficiar a la comunidad. Cuando uno crea este tipo de compañías, que lo crea a nivel del estado donde uno está, además tiene que luego pedirle al IRS ser tratado como una non-profit. Es decir, si yo solamente hago el registro en el estado y no pido el tratamiento como non-profit a nivel del IRS, que es el ente de impuestos federales de los Estados Unidos, la compañía va a ser tratada como una C Corporation normal, for profit, con ganancias, y yo tengo que obtener ese paso posterior con el IRS para que el IRS me acepte ser una non-profit. Esto es bien importante porque me he conseguido con clientes que crean la non-profit desde el punto de vista de estructura. Sin embargo, no hacen el paso de pedir la elección ante impuestos, y todo implica todo un procedimiento que es bastante complejo, que prácticamente hay que presentarle un plan de negocio al IRS para que acepte ser tratado como sin fines de lucro, y se tarda como 6, 8 meses en que lo aprueben. Así que si ese proceso no se hace, va a tener como consecuencia que van a tener que pagar igual impuestos como si fuera una corporación tipo C. Así que tienen que tenerlo muy presente. Ahora vamos a hablar un poquito, ya conocemos a grosso modo el tipo de estructuras que podemos utilizar para hacer negocios. Ahora quiero hablarles del marco regulatorio que implica un negocio en Estados Unidos y qué cosas son básicas y primordiales que ustedes conozcan como futuros empresarios y como emprendedores, así como empleadores en los Estados Unidos, porque son cosas que tienen que poder cumplir, entender el marco, para que no tengan consecuencias que puede costarles mañana el negocio, ¿ok? No saberlas y no entenderlas. Entonces, entendiendo este marco regulatorio, quiero hablarles de los organismos o instituciones que los regulan como empresarios dentro de los Estados Unidos y que van a tener que ustedes cumplir con una serie de requisitos a través del tiempo para mantenerse actualizados, legales y que operando bajo el marco legal establecido. El primer departamento que nos
compete es el Departamento de Corporaciones o el Departamento de Estado, del estado donde ustedes estén. En este estado uno registra las compañías. Entonces, eso depende de cada estado. Cada estado en este país funciona de manera federal, donde cada estado tiene leyes diferentes, así que las leyes de corporaciones se manejan a nivel estatal y cada estado tiene que registrar su compañía. Algo importante es que si yo tengo una compañía registrada en Florida y quiero abrir una oficina en Texas, yo voy a tener que registrarme en Texas con mi compañía de Florida para poder hacer negocios en Texas. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer negocios desde Florida a cualquier parte de Estados Unidos o del mundo. Yo puedo hacer negocios en cualquier parte. Lo que es que si me quiero establecer, es decir, poner una oficina, tener empleados en otro estado, allí me tengo que registrar en ese estado y me registran la compañía como una compañía foránea porque viene de otro estado a hacer negocios en el otro, en el nuevo estado donde estoy. Y voy a tener obligaciones fiscales en cada uno de esos estados. ¿Okay? Eso es bien importante porque es un tema un poquito diferente a lo que manejamos en nuestros países en Latinoamérica. El otro ente muy importante es un señor que lo conocemos como el tío Sam, que es el Servicio de Rentas Internas, el IRS, el Internal Revenue Service, y este es el Servicio de Internas Federal, de Rentas Federales. Este es el que se encarga de recolectar los impuestos a nivel federal y que nos regula a todos, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Así que vamos a tener una serie de responsabilidades, como hacer una declaración anual, en fin, un montón de regulaciones que tienen que ver con cumplir y pagar los impuestos, que el gobierno y las regulaciones nos implican. Es bien importante que conozcamos cuáles son el marco básico de esas responsabilidades para no cometer errores que nos pueden costar mucho dinero en multas, intereses e incluso hasta consecuencias mayores aún, como que nos congelen una cuenta o que incluso nos lleven presos si no cumplimos con los requisitos. Así que es bien importante entender. Otro marco regulatorio importante es todo lo que tiene que ver con registros de marcas. A nivel federal uno puede registrar, es decir, cuando digo federales a nivel de todos los Estados Unidos, cuando digo estadales en el estado donde ustedes estén, en el registro de marcas federal, ustedes pueden registrar tanto marcas como patentes que pudieran tener, invenciones. Este es un ente también importante, luego les voy a dar la página e información un poquito más detallada. Y luego está el Departamento de Rentas del estado donde ustedes estén. Hay rentas federales y hay rentas en cada uno de los estados, así que está el ente que es el IRS federal y luego en cada estado hay un departamento de rentas o un Department of Revenue de su estado. Si es en Florida, el Florida Department of Revenue; si es en Texas, el Texas Department of Revenue, y cada estado tiene su departamento de rentas que colecta rentas a nivel estatal. ¿Okay? Luego está el condado. Cada condado, la manera en que está distribuidos los estados en Estados Unidos, están los estados, luego están los condados y luego están las ciudades. Entonces, el condado normalmente también tiene unas regulaciones y uno tiene que dirigirse al condado y determinar, de acuerdo a su tipo de negocio, qué regulaciones tiene que cumplir o qué licencias tiene que sacar. Luego está la ciudad, que es como la alcaldía, digamos, es el vínculo más pequeño, donde también hay regulaciones, así que tienen que averiguar en la ciudad donde estén ubicados qué regulaciones tienen y qué requisitos tienen que cumplir o qué impuestos tienen que pagar para tener una licencia para operar en esa ciudad. Y luego hay un departamento de regulaciones de negocios y profesiones. En algunos sitios se llama Department of Business and Professional Regulations. Este departamento regula ciertos tipos de licencias para ciertos negocios. Por ejemplo, negocios que tienen que ver con salud, negocios que tienen que ver con cosas que contaminan el medio ambiente, tienen otras regulaciones y otras licencias que son a nivel del estado, ya no es solamente ciudad y condado, sino que el estado les tiene que dar una licencia, o bien sea profesional. Entonces, esta también es importante que lo tomen en cuenta, que entiendan, por eso es lo importante de entender en el tipo de negocios que vamos a estar involucrados, qué regulaciones hay y poder determinar qué responsabilidades tenemos para poder hacer ese negocio de una manera legal. Hablemos del Departamento de Estado o de Corporaciones. En él podemos registrar la entidad. ¿Recuerdan las entidades que hablamos?
una LLC, una Limited Liability Company o una C Corporation o una Non-Profit Organization, si yo quiero registrarlas, yo tengo que ir al Departamento de Estado o de Corporaciones de mi estado para registrarla. También puedo registrar lo que se llama un nombre ficticio, un DBA. Les explico lo que es un DBA. Un DBA es un... DBA quiere decir Doing Business As, es haciendo negocios como, o nombre ficticio. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo llamarme María Díaz Inc., que es una corporación, pero resulta que desde el punto de vista comercial yo prefiero tener un nombre que se relacione más con lo que estoy haciendo. Entonces, a lo mejor yo quiero hacer Consulting Services, entonces yo quiero tener un nombre ficticio que se llame Consulting Services, yo registro ese nombre ficticio. Un nombre ficticio, ojo, no les da garantía de uso, es decir, de uso exclusivo de ese nombre, así que simplemente es un registro que les va a permitir que ustedes puedan recibir cheques a nombre de ese nombre ficticio y no tengan que decir, no, dame el nombre de la corporación, sino que es el nombre que ustedes comercialmente van a utilizar, lo pueden usar en su anuncio del negocio, en sus facturas y pueden recibir cheques con ese nombre porque lo pueden registrar en su cuenta de banco asociado al nombre de su compañía. Una compañía puede tener varios nombres ficticios dependiendo de la cantidad de negocios que haga o cosas que quiera comercializar con diferentes nombres. También puedo hacer registros de marcas en ese departamento de Estado o de corporaciones. Ya les había hablado de unas marcas federales, pero también unas marcas estadales. Dependiendo del negocio que voy a hacer, de la amplitud de ese negocio y de cuánto yo pienso que se va a expandir, o incluso solo para iniciar, aunque yo piense que el negocio va a llegar a ser nacional, yo puedo arrancar con tener al menos un registro de marca en el estado, que eso me va a dar una garantía de que al menos tengo un registro en mis manos de que esa marca está registrada. Así que es importante que investiguen en su estado. Muchas veces el proceso es mucho más sencillo, mucho más rápido y menos costoso que ir a nivel federal, y es una buena manera de arrancar a tener algo ya establecido. Aquí les muestro, déjenme ver, discúlpenme que aquí tengo un errorcito en esto. Quiero mostrarles, en esta página van a ver información ahí van a conseguir los diferentes departamentos de Estado o de corporaciones de todos los estados de los Estados Unidos, donde algo importante es que la mayoría de las cosas usted las puede hacer online, las puede hacer usted solo. Sin embargo, mi recomendación siempre es, ustedes están en un país nuevo, no conocen las regulaciones, si ustedes bien van a hacer una vez una compañía, pueden cometer errores que a lo mejor luego les van a costar, es preferible que busquen a alguien que tenga experiencia haciéndolo y que sí efectivamente les va a cobrar por el servicio, pero también eso tiene que ver con una experiencia y una experticia que los va a ayudar a no cometer errores que luego pueden costarles más caros. Así que si bien hay información, la recomendación es traten de buscar a alguien de su confianza que tenga experiencia comprobada en el área y que pueda ayudarlos a recorrer el camino sin tropiezo. ¿Okay? Hablemos ahora de ciertas responsabilidades que tenemos con el Departamento de Corporaciones. Casi todas las compañías, llámese LLC o llámese C Corporation o llámese Non-Profit Organization, tienen que renovarse anualmente y tenemos que renovar ese registro comercial todos los años y pagar un impuesto para mantenerla activa. Si eso no se paga, la compañía la inactivan y no va a poder hacer comercialmente negocios. Así que es bien importante y la mayoría de los estados cobran unas multas importantes si no se hace entre un periodo determinado. Muchos de los estados el pago hay que hacerlo entre el 1 de enero y el 1 de mayo. Sin embargo, la recomendación, hágalo, revise en su estado y verifique cuáles son las regulaciones, los tiempos que le dan y los costos que involucra. Debe actualizar anualmente la corporación y esto pues varía, depende del estado. Registro de marca estatal, ya lo hablamos. Ok, servicio de rentas internas, el IRS o el tío Sam. El tío Sam se encarga de regularnos y de cobrar los impuestos sobre la renta, impuestos de nómina, lo que les retenemos a nuestros empleados. Para ello, uno tiene que tener un número de identificación, así como a título personal en los Estados Unidos, uno tiene que tener lo que se llama un seguro social, un número de seguro social. Las empresas también tienen que tener un número de identificación fiscal o un número de identificación como empleador.
Ese número es lo que se llama, o con las siglas FAIN o AIN, lo pueden ver escrito de las dos maneras. El FAIN lo que quiere decir es Federal Employer Identification Number, es el número de identificación como empleador, o AIN, Employer Identification Number. Normalmente se solicita con una forma que se llama SS4, y eso es un paso que hay que hacer posterior a haber creado la compañía en el estado. Uno tiene que obtener el número de identificación fiscal con el IRS para que con este número pueda empezar a operar y hacer negocios, ¿ok? Y este número nos va a permitir abrir la cuenta en el banco no va a abrirles una cuenta hasta que no tengan un número de identificación fiscal. Este es como el Social Security de la compañía, nos va a servir para abrir la cuenta de banco, declaraciones de impuestos, historia de crédito, en fin, va a ser el número de identificación que va a seguir a la compañía. Ahora quiero hablarles de sus responsabilidades como empleador, y hay un tema que es importante que ustedes entiendan, que es el concepto de lo que es un empleado y lo que es un contratista independiente, que siempre lo veo como un inconveniente cuando la gente empieza a hacer negocios aquí. Lo que les voy a mostrar ahora, lo que están viendo en pantalla, es la forma en que se calcula cuando uno tiene una relación de dependencia con alguien y la persona es un empleado. El ejemplo que les voy a mostrar, que es bastante gráfico de cómo funciona el sistema, les va a indicar las responsabilidades que tiene el empleador de retener impuestos y de pagar una porción de gastos por el peso laboral, digamos, de cada empleado. Cuando uno tiene una relación de dependencia con alguien, es decir, la persona cumple un horario, utiliza nuestras herramientas como computadoras, escritorios, un uniforme, en fin, tiene una relación de dependencia clara porque todo lo que hace lo hace bajo nuestra supervisión. Eso es un empleado, indistintamente de que la persona quiera que le pagues como un contratista independiente o como un empleado. Aquí siempre hay un debate porque me consigo muchas veces con empresarios que me dicen, no, es que oye, ella me pidió o él me pidió que le diera, que no le pagara con retenciones porque recibe menos dinero y necesita el dinero. La realidad es que la definición de la relación no la establece ni el empleador ni el empleado. O sea, no es que yo puedo decir a este le pago como contratista independiente o a este le pago como un empleado. Lo que define el tipo de relación que tenemos con una persona es la relación per se. ¿Cómo es? Para que una persona sea considerada un contratista independiente, tiene que ser realmente independiente. Es decir, utiliza sus herramientas, no cumple un horario, tiene otros clientes, es realmente independiente. Entonces, la realidad es que yo no puedo, por ejemplo, tener una recepcionista y decir, yo le voy a pagar como un contratista independiente, porque la relación que yo tengo con esa persona es una relación de dependencia, está en mi oficina, cumple un horario, lo que hace lo hace bajo mi supervisión. Así que si yo tengo una relación de dependencia con alguien, yo tengo la obligación como empleador de retenerle los impuestos que la ley me obliga, y si no voy a ser responsable igual, ¿ok? Y eso es importante. Yo he visto casos de clientes que los han demandado, personas que primero le pidieron el favor de que les pagaran como contratista independiente para que los ayudara, y luego los demandaron porque no les pagaron los impuestos. O peor aún, tuvo un accidente en el trabajo y no tenía lo que se llama Workers' Compensation, que es un seguro para accidentes en el trabajo, y tienen que pagar todos los gastos que implique ese accidente porque no tienen ningún seguro, porque no lo cubre a los contratistas independientes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con las consecuencias que eso implica, y es algo bien importante que tiene que saber cualquier persona que quiera arrancar un negocio en Estados Unidos, porque puede traer consecuencias mortales para su negocio que puede costarle mucho dinero. Entonces, hablemos de las responsabilidades como empleador. Vamos a poner un ejemplo aquí de un salario de $1,000 para que el ejemplo se me sea fácil de explicar. Ven una columna al lado izquierdo de lo que le corresponde al empleado pagar y lo que le corresponde al empleador. Los gastos, digamos, se dividen, donde hay una porción de seguro social, que es el primer ítem que ven allí, que es el 12.4%. La mitad lo paga el empleado y la otra mitad lo paga el empleador, es decir, 6.2 lo paga el empleado y 6.2 lo paga el empleador. En el caso de Medicare es un 2.9%, 1.45 lo paga el empleado, 1.45 lo paga el empleador.
Y luego está la retención de impuestos sobre la renta. Tenemos la obligación como empleadores de retener impuesto, que es un anticipo del impuesto que le va a tocar pagar al final del año al empleado, con base a las cargas familiares y al estatus, si la persona es casada, es soltero, etcétera. Hay unos tabuladores que tenemos que utilizar y retener de acuerdo a esas tablas. Si vemos en este ejemplo, hay una retención de 176,50, que es la sumatoria pues del seguro social, la porción de seguro social que le corresponde al empleado, la porción de Medicare que le corresponde al empleado y la retención de impuestos sobre la renta. Quiere decir que la persona va a recibir un cheque por el neto, los $1,000, ¿ok? Que es su salario, que es el ejemplo que estamos utilizando, menos los 176,50 que se le está haciendo de retención. Así que la persona va a recibir un cheque de 800 y tantos dólares por ese neto. El empleador tiene la responsabilidad de retener ese dinero y luego enterarlo al IRS. Luego el empleador tiene responsabilidad de estos 76,50 que ven acá, que es su porción de la mitad de Seguro Social y Medicare, y todo ese dinero, tanto los 176 como los 76, pues se suma, y este 253 que ven en este ejemplo es lo que como empleadores vamos a tener que reportar en una forma que se llama 941 al IRS, que hace trimestral, dependiendo del nivel del pago que nos toque hacer, vamos a tener que pagar esos impuestos, puede ser semanal o mensual, dependiendo del nivel, ¿no? Así que es bien importante que ustedes entiendan, la idea no es que se hagan expertos y que tengan un contador que los ayude a hacer todo esto, pero ustedes tienen que tener, como les dije al principio, un marco básico de la regulación para que entiendan si están cumpliendo con lo que deben cumplir. Seguimos con el IRS, hay otras responsabilidades que tienen que ver con la tasa que se cobra, es un impuesto al desempleo, eso nos toca pagarlo como empleadores a nosotros, está en una tasa del 6%, el unemployment es un 6% federalmente, normalmente cuando el Estado tiene un unemployment estadal, le dan un crédito y baja bastante porque se paga también estadal y no hay que duplicarlo. En esta página web, irs.gov, hay información completa, detallada de esas responsabilidades para que puedan ahondar más información. De todas formas, todos ustedes van a tener una copia de esta presentación para que puedan luego escucharla de nuevo y verla y compartirla también si consideran que tienen a alguien que pueda estar interesado y que pueda hacerle útil la información. Va a estar en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Otras formas importantes que ustedes tienen que conocer son las formas que tienen que como obligación entregar a los empleados. Está la W4, que es donde se determina cuál es la retención de impuestos que hay que hacerle, tiene que decir allí qué dependientes tiene y su estatus marital, si está casado, soltero. La W2 es un documento que le tenemos que entregar a nuestros empleados al terminar el año, donde está un resumen de los salarios y retenciones anuales por empleado. La W3 es un resumen anual donde la empresa tiene que entregar al IRS diciendo el resumen de salarios y retenciones que le hizo a todos los empleados de la empresa. En el caso de que tenemos contratistas independientes, es decir, personas que nos trabajaron independiente y son personas naturales o abogados, tenemos que darle una 1099 al final del año si le hemos pagado más de $600 acumulados en el año. Así que tenemos la obligación de entregarle esta forma donde decimos cuánto fue lo que le pagamos en el año para que entregársela al contratista y además enviarla al IRS para que puedan tener el récord. Más información, irs.gov. Si quieren las formas por fax, también pueden pedirlas por allí al 1-800 Tax Form. Lo mejor siempre es tratar de entrar por internet, es mucho más ágil. Hablemos de propiedad intelectual. Les había comentado que es importante si ustedes quieren a nivel federal registrar marcas o patentes. Para muchos negocios estos son los activos más preciados, así que es importante protegerlos. Pueden ir a la página
uspto.gov. Allí está el registro de marcas y de patentes. Mi recomendación, busquen asesoría, no es fácil manejar el tema de propiedad intelectual, pero como todo en este país, ustedes pueden ir directamente si lo quieren hacer y hacerlo, registrarlo, aprender lo que tienen que hacer y hacerlo por su cuenta. Sin embargo, lo mejor es concentrarse en el negocio y echarlo a andar y delegar las cosas que no les son a ustedes familiares y en las que les va a invertir un montón de tiempo a aprender algo que a lo mejor van a hacer una sola vez en su vida. Así que busquen asesoría de personas competentes y que tengan comprobada experiencia para que los ayuden en este tema, pero ustedes pueden accesar a la información en la información que les estamos dando. El Departamento de Rentas del Estado. Cada estado va a tener un departamento de rentas que los va a regular y normalmente los impuestos que son regulados a nivel estatal son ganancias, impuesto a las ganancias corporativas, así que hay que presentar una declaración, además de la federal, del IRS, hay que presentar una declaración en el estado, impuestos tangibles y intangibles, hay que pagar por los muebles, las sillas, lo que tengan en sus compañías que estén usando para el negocio, y hay que pagar unos impuestos por eso y hacer una declaración. Y el unemployment, que es el impuesto al desempleo en el estado, que también pues es una responsabilidad. Adicionalmente tenemos el impuesto a las ventas. En la mayoría de los países de Latinoamérica esto se llama IVA, es diferente al IVA porque en el IVA uno lo cobra, lo paga y la diferencia lo entera. En este caso, el impuesto a las ventas funciona un poco diferente porque quien lo paga es el usuario final. Entonces, lo que sucede es que uno como revendedor tiene que pedir un certificado como revendedor para no pagar el impuesto en toda la cadena de comercialización. Me explico. Si yo le compro a un fabricante y yo voy a revender el producto, yo no tengo que pagar impuesto a las ventas. Yo lo que hago es que le muestro mi certificado y que yo voy a revender esa mercancía, y con eso él va a no cobrarme el impuesto. Si yo a mi vez voy a venderle a otro tercero que es revendedor también, yo le pido ese certificado, y así en la cadena de comercialización nadie tiene que pagar el impuesto solo lo paga el usuario final. ¿Qué sucede si el usuario final no está en el estado donde se está haciendo la venta? No hay que cobrar el impuesto, o sea, son las ventas que se hacen dentro del estado los que hay que cobrar el impuesto a las ventas y al uso. Así que, digamos, es un poco diferente a cómo estamos acostumbrados en nuestros países, pero es importante entender cómo funciona y cuál es nuestra responsabilidad si nosotros estamos vendiendo al usuario final, porque nosotros simplemente nos convertimos como empresarios en agentes de retención. Eso es un dinero que estamos reteniendo a ese cliente, y tenemos la obligación de enterarlo al gobierno estatal en este caso. Así que es bien importante porque eso no es dinero nuestro, es dinero del Estado, que estamos siendo nosotros solo agentes de retención, y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque es bien delicado cuando uno hace uso inadecuado de ese dinero que está reteniendo y no lo paga oportunamente y tiene consecuencias penales, así que tienen que tener mucho cuidado. Muchas veces en la mayoría de los estados, aunque no tenga que pagar, tiene que declarar sus ventas una vez que está registrado en el estado, así que es importante que averigüen y entiendan la realidad de su estado y tengan asesoría de su contador en este sentido. En cuanto al condado y a la ciudad, pues normalmente hay que sacar un certificado de uso. Todas las ciudades y los condados tienen una distribución, no todos los negocios pueden funcionar en todos lados, así que si quiero una peluquería, voy a tener que buscar un lugar donde sea aceptada una peluquería y me puedan dar un certificado de uso para ello. Luego tengo un Business Tax Receipt, que es una licencia ocupacional donde me van a autorizar para poder ejercer ese negocio en ese lugar, y voy a tener que renovarla anualmente. Normalmente el monto que me cobran depende del giro del negocio. Cada ciudad y cada condado tiene fees diferentes. Luego está el Departamento de Negocios y de Profesiones, que regula ciertas profesiones. Ejemplos de estas profesiones son peluqueros, gente que hace pest control o cosmetología, arquitectura, contratistas para electricidad, construcción, medicinas, contadores públicos, en fin, hay una serie de profesiones que están reguladas. Esta página que ven aquí es la página de Florida, del Department of Business and Professional Regulations de Florida. Cada estado tiene su propio y tienen que buscarla para ver
cuál, si lo que ustedes están haciendo tiene alguna regulación adicional, y tienen que sacar, normalmente estas son licencias profesionales, es decir, si yo quiero hablar de una peluquería, yo necesito tener un peluquero que tenga una licencia profesional como peluquero para que me puedan dar una licencia a mi peluquería. Entonces, tengo que tener todos los requisitos necesarios para ello. Y es bien importante entender si el área donde ustedes van a trabajar o el negocio en que van a montar o el servicio o lo que van a vender está regulado. Y otros puntos ya finales importantes, inmigración. Como empleadores tenemos responsabilidades y tenemos la responsabilidad de verificar que la persona tenga autorización legal para trabajar en los Estados Unidos si vamos a contratarlos en nuestro negocio. Así que tenemos la obligación de llenar una forma que se llama I-9. Y la I-9 nos permite verificar la identificación y la elegibilidad de empleo legal en Estados Unidos de la persona que está solicitando el empleo. Debe ser firmada por el empleado y por el empleador, y deben verificarse los documentos que exige la forma. Esto nos cubre en caso de una auditoría de inmigración, en la cual somos responsables. Las multas son altísimas, puede costarnos $10,000 no tener una I-9 adecuadamente llena y firmada por un empleado. La I-9 además se vence si la persona tiene un permiso de trabajo que dura un tiempo determinado. Debemos verificar y tener la actualización y la nueva I-9 llena para evitar problemas con inmigración que puede traernos consecuencias. Hablemos un poquito de contabilidad en algunas consideraciones finales. Deben tener un registro detallado y organizado de sus transacciones de negocios legalmente. Cualquier negocio, lo haga a título personal, lo haga con una compañía de cualquier tipo, tiene que tener una contabilidad y tener un registro detallado y organizado de todas sus transacciones. Guarde todos los soportes, facturas, recibos, estados de cuenta que le permitan documentar toda esa información de la contabilidad. Trate de movilizar la cuenta de la compañía y no mezcle con sus cosas personales. Tenemos la tendencia a utilizar indistintamente y eso lo que hace es complicar un momento dado poder tener la información adecuada y organizada. Mantenga su contabilidad actualizada por lo menos trimestralmente para facilitar reportes de impuestos. Muchos de los reportes como mínimo hay que presentarlos trimestrales, así que es importante que mantengamos actualizado al menos en una vía trimestral. Una consideración final, si su visa depende del desarrollo de su empresa, es decir, que su base es su negocio, asegúrese de que su contador entienda la importancia de cada registro para su futuro y próximos trámites como residencia y renovaciones, y ponga en contacto a su contador y a su abogado, o mejor aún si trabajan en conjunto, porque eso les va a permitir correr mucho menos riesgos. Un trabajo coordinado indudablemente disminuye riesgos y sorpresas a última hora que le pueden costar caro y costar su estabilidad en este país. Así que es bien importante cuando estamos en un proceso donde nuestra visa pues está supeditada al negocio. Con esto pues hemos terminado. Si tienen preguntas, con mucho gusto, pues ahora viene una sesión donde podemos intercambiar información y tratar de responderles lo que sea posible. Así que los invito a escribir en el chat cualquier pregunta que puedan tener. Tenemos una pregunta de Omar. Él pregunta si la actividad es global en Internet, ¿cómo operan los impuestos? Si mi actividad es por Internet y atiendo a personas y empresas dentro y fuera de Estados Unidos, ¿dónde se pagan los impuestos? Ok, depende de dónde tenga registrada la empresa que está haciendo ese negocio. O si no es una empresa y lo está haciendo a título personal, entonces donde él viva va a tener responsabilidades. Normalmente, si estamos hablando de impuestos, porque son diferentes tipos de impuestos, si estamos hablando del impuesto a las ventas, el impuesto a las ventas está regido por el Estado. Si yo no tengo ubicación geográfica en un Estado, no tengo obligación de impuesto a las ventas porque la venta no se está generando allí. Así que yo, por ejemplo, si yo tengo un negocio en Florida, y yo estoy, mi compañía físicamente, yo o mi compañía están en Florida, y yo tengo una página web y estoy vendiendo en California, yo no tengo la obligación de cobrar impuestos a las ventas en California porque yo no tengo asentamiento en California. Por eso es que ustedes ven que muchas empresas en Internet
no cobran impuestos. Otras sí lo cobran. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes compran en Macy's y Macy's tiene tiendas en determinados estados, en todos los estados donde Macy's tenga tiendas, tiene obligación fiscal de pagar impuestos a las ventas allí. Así que si ustedes están en uno de esos estados, ellos le van a tener que cobrar el impuesto. Ahora, si no tiene ubicación física, no tiene obligación de cobrar el impuesto. Entonces, todo depende del negocio, por eso les digo, no es tan sencillo, es complejo, lo importante es que puedan entender, la idea no es que se hagan expertos con esta información, pero sí que tengan una idea general y que puedan de alguna manera levantar en un momento dado banderas rojas si ven que hay algo o que no lo entienden bien o que no lo están haciendo y que puedan buscar asesoría adecuada y oportuna y evitar consecuencias posteriores. Yo quiero ahí agregar algo. En el 2013, el Senado intentó de pasar una ley sobre eso que la llamaban el Amazon Act o el Marketplace Fairness Act. Al final no pasó como ley, pero es algo que en algún momento puede ser que cambie un poco el juego sobre los impuestos a las ventas a nivel nacional. E incluso tengo entendido que posiblemente estados individuales pueden tomar acciones sobre eso y cambiar los juegos para ventas en sus estados. Entonces eso es algo de mantener en cuenta y mantenerse informado para prevenir cualquier problema en ese caso. Sí, eso es bien importante, por eso lo importante de tener asesoría y también de uno estar pendiente, porque las condiciones cambian constantemente y tienen que ver cómo esas condiciones pueden afectar en un momento dado su negocio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de José. Su pregunta es, si no cobramos impuestos a nuestros clientes ya que exportamos los productos, ¿cómo se protege uno de una auditoría? Ok, normalmente si uno no vende dentro del Estado, es decir, no vende a usuarios finales en el Estado, no tiene obligación de retener impuestos. ¿Cómo uno documenta eso? La manera de documentarlo es, tengo una factura donde está la dirección del cliente que está fuera del Estado, tengo un documento que pruebe que yo entregué eso en un embarcador o en un freight forwarder, quiere decir que no lo entregué físicamente en el estado. Si lo entregué en el estado, porque lo vinieron a buscar a mi oficina, yo tengo que dejar constancia de que se lo entregué a alguien que me indicó que se iba del estado. Debería tener copia del pasaporte y del vuelo de salida del país, cosa de que si él decide después dejarlo es problema de él, pero yo hice mi debido análisis y documenté que la persona me indicó que se iba. Así que siempre dejen constancia de que entregaron, bien sea para que saliera del Estado o del país, y documentenlo. Es importante que guarden la información de a dónde enviaron la mercancía y que fue fuera del Estado para que no tengan obligación de haber retenido impuesto a las ventas. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos dos preguntas más por los momentos. De todas formas, pueden hacer preguntas a los problemas que están abajo a mano derecha que dice Q&A para enviar preguntas, o puede ser que tengan una pestaña en el tope de su pantalla que dice More y ahí pueden enviar preguntas. Tenemos una pregunta que dice, si el negocio opera home-based desde su casa, ¿debo tener una licencia del condado y de la ciudad? Sí, cualquier negocio. Puede ser desde casa o puede ser en un local, tiene que tener licencia. Ojo, no todos los condados ni todas las ciudades piden licencias. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de Texas, que en Texas no, la mayoría de las ciudades y los condados no piden licencia y no hay que pagar licencia. Pero en Florida todas las ciudades y todos los condados piden licencia. Entonces ustedes tienen que averiguar, particularmente en su lugar, pero el hecho de que lo hagan desde su casa no los exime de la obligación. Igual cualquier negocio tiene que tener una licencia si lo exige la ciudad o el condado, sea hecho desde casa o sea desde un lugar comercial. Ok, tenemos otra pregunta. Si yo llevo una tienda con un producto si yo vendo una tienda con un producto
que ellos van a revender, debo colectar impuesto a esas tiendas, ya que ellos no serían los consumidores? Ok, para uno asegurarse de que no tiene la responsabilidad de hacer la retención de impuesto a las ventas, tiene que pedirle el certificado como revendedor a ese negocio. Es decir, hay un documento que prueba y que determina que esa persona va a revender el producto. Y ustedes tienen que guardar ese documento en un expediente que le abran a cada uno de esos clientes, cosa de que ustedes tengan, en caso de una auditoría, documentación para probar que efectivamente ustedes cumplieron con la regulación, que es haber verificado que la persona iba a revender, y ese documento los exime de la responsabilidad de haber retenido. Entonces tienen que tener, ese es un documento que sale anualmente, es decir, que hay que renovarlo. Si yo tengo un cliente y en el año 2015 me dio su resale certificate, su certificado como revendedor, para el 2016, en enero, yo tengo que volver a pedirle la renovación de ese documento para que entonces me lo dé y yo lo pueda tener en mis récords, en mis registros, y no vaya a tener yo un problema mañana porque me reclamen que no hice la retención que tuve que haber hecho, porque no tenía la prueba de que iba a revender el producto. ¿Cómo se llama el certificado? El certificado imagino que se certificado como revendedor o resale certificate. Si tengo una empresa de software en el extranjero, de servicios y de software en el extranjero, y quiere vender sus productos y servicios en Estados Unidos, ¿se pagan impuestos en Estados Unidos? Todo depende de dónde está la empresa. Me explico. Si yo tengo una empresa en Panamá o en Venezuela o en Colombia y yo vendo a un cliente en Estados Unidos, yo no tengo responsabilidad fiscal en Estados Unidos, ¿ok? Tengo un cliente aquí, pero donde genero la factura es donde voy a tener la responsabilidad fiscal, es decir, en Colombia, en Panamá o en Venezuela, donde tenga la empresa. Ahora bien, si yo genero una empresa en los Estados Unidos que va a vender ese software, entonces ya la responsabilidad fiscal de esa entidad jurídica que cree en los Estados Unidos va a estar en el Estado y a nivel federal en los Estados Unidos. Todo depende de cómo vayan a hacer el negocio. Si uno tiene varios negocios, ejemplos, unas tiendas de retail o unas cafeterías, ¿debe tener cada negocio una LLC o entidad legal separada, o se puede operar debajo del mismo negocio? Normalmente cuando uno crea una compañía en los Estados Unidos o una organización, llámese una LLC o llámese una C Corporation, uno la crea con un objeto social amplio que puede hacer cualquier negocio lícito en los Estados Unidos. No hay ninguna regulación que implique, tienen que revisar en cada estado, pero en general la mayoría de los estados permiten hacerlo totalmente amplio. Esto nos da la flexibilidad para que una misma compañía o una misma entidad pueda hacer varios tipos de negocio. Ahora bien, la recomendación es que dependiendo de los riesgos que implique cada negocio, es preferible no mezclarlos. O si tengo socios diferentes en cada negocio. Entonces, si yo quiero tener 3 tiendas, pero resulta que en una tienda soy socio con mi primo y en la otra soy socio con mi esposa, entonces a lo mejor no voy a poder tenerlas en una misma entidad, voy a tener que tener entidades separadas. Ahora, si son los mismos socios, si los negocios son similares, yo puedo tenerlos en una misma entidad, esas 2 tiendas. O sea, que yo puedo tener varias tiendas en una misma entidad, o puedo tenerlo por separado dependiendo de el tipo de negocio, los riesgos que involucre o quiénes son los accionistas. Yo siempre recomiendo no mezclar riesgos. Me refiero a que mezclar riesgos. No es lógico tener un negocio a lo mejor de consultoría con un negocio de transporte, porque resulta que el negocio de transporte tiene unos riesgos específicos por el negocio propio que puede afectar en un momento dado el negocio de consultoría. Entonces, a lo mejor no es recomendable juntarlo en una misma entidad, porque si pasa algo, se estrella un camión, me va a afectar el negocio de consultoría y lo que tenga el negocio de consultoría. Entonces, esos son cosas que tenemos que tomar en cuenta en específico dependiendo del tipo de negocio. Pero en general, si el negocio, la compañía fue creada que pueda hacer cualquier negocio lícito en los Estados Unidos, puede hacer consultoría, transporte, import-export, varias cosas a la vez sin ningún problema. Perdón, cada tipo de negocio que estén haciendo dentro de una compañía va a tener que tener licencias particulares. Es decir, yo puedo tener un negocio y tener 4 licencias si estoy haciendo 4 cosas diferentes
con una compañía. Así que las licencias no es por compañía, es por tipo de negocio. Esta es una aclaratoria importante porque si yo tengo un negocio que vende computadoras, que importa y que hace servicios, yo voy a necesitar posiblemente 3 licencias de la ciudad y del condado y a lo mejor otra licencia adicional si el negocio está regulado estadalmente por alguna licencia profesional. Entonces tenemos que vigilar que es posible que necesite más de una licencia dependiendo de lo que haga el negocio. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es posible registrar una compañía siendo turista? De ser posible, ¿cuáles son los requisitos? Una pregunta bien interesante. A ver, no hay ninguna regulación que exija ningún tipo de estatus legal en los Estados Unidos para tener una compañía. Es decir, cualquier persona como turista, con cualquier tipo de visa, viviendo en donde sea, puede crear una empresa en Estados Unidos, puede tener una LLC, una corporación, excepto una S Corporation, porque les comentaba que todos tienen que ser americanos o residentes los dueños, pero todas las demás organizaciones perfectamente pueden ser creadas con socios extranjeros sin ningún problema, no hay ninguna responsabilidad que tengan desde el punto de vista migratorio que cumplir. Lo que sí no pueden tener es un salario de esas empresas porque no van a tener una autorización legal para trabajar en los Estados Unidos, que eso sí está regulado por inmigración, pero ustedes pueden tener una empresa, pueden tener empleados, pueden generar ingresos y pueden beneficiarse de las ganancias que ese negocio le genera por los dividendos que genere, porque no hay ninguna restricción para ello. Cualquier persona puede tener ingresos por dividendos o por ganancias de sus negocios en los Estados Unidos, aunque no tenga ninguna visa, sino la de turista o incluso no tenga ninguna visa. ¿Alguna otra pregunta? La misma línea de esa pregunta, ¿es necesario estar físicamente en los Estados Unidos, sea de presencia como turista o como otro, para registrar esa compañía? No es necesario estar físicamente en los Estados Unidos, sin embargo, luego que se crea la compañía, hay un paso importante que es abrirle una cuenta de banco para que pueda empezar a operar. En ese momento, lo más probable es que el banco le exija que tenga presencia física, a menos que tenga un banco corresponsal en su país, donde pueda verificar identidad en su país y le puedan abrir la cuenta de banco. Pero normalmente la mayoría de los bancos locales en Estados Unidos exigen que la persona esté presente para poder firmar y abrir la cuenta de banco. Entonces, no es necesario para abrir la compañía, pero sí en un paso posterior, después que está abierta, para abrir la cuenta de banco si no tiene un banco corresponsal en su país. Tenemos... si mi negocio no amerita personal fijo y necesitamos un personal subcontratado para hacer mano de obra que no sea fijo, pero sí para trabajos constantes que dependan de las contrataciones, ¿cómo serían las responsabilidades del empleador con respecto a los impuestos? Ok, aclarando y ampliando un poquito el tema de qué es un empleado en relación de dependencia y qué es un contratista. El trabajador en relación de dependencia no lo define la cantidad de horas que trabaje con nosotros, ni si lo necesito un momento y en otro no. Lo define es el tipo de relación que tengo con ese empleado. Es decir, si yo a la persona, así sea 10 horas a la semana o 5 horas a la semana que lo esté utilizando, esa utilización es en relación de dependencia. ¿Qué define una relación de dependencia? Usa mis herramientas, mis equipos, mis computadoras, hace el trabajo en el área física donde yo estoy, cumple un horario y yo le doy instrucciones en lo que hace, es decir, vas a estar aquí de tal hora a tal hora y tú vas a mover esto para acá y te establezco todas esas cosas. Eso es una relación de dependencia, no importa que sean 5, 40 horas o tiempo completo. Tengo que pagar como relación de dependencia. Para que una persona o se considere un contratista independiente, tiene que ser realmente independiente. Es decir, tiene que tener independencia, no depender de mí en ningún sentido, utiliza sus herramientas, no cumple un horario, tiene otros clientes y eso es lo que va a definir la relación. Así que si tienen un empleado que va a ir por un tiempo determinado, unas horas a la semana o para hacer un determinado proyecto, igual si la relación es de dependencia, tiene que calificarlo como empleado y hacer las retenciones que la ley le obliga.
porque es lo correcto hacer y puede traerle consecuencias, y no tratarlo como un contratista independiente. Realmente para que alguien sea independiente tiene que poder probar esa independencia. Hay una última pregunta y las otras que están ahorita pendientes las vamos a responder individualmente por correo. Dice aquí, sí, sí, que entendieron que en el seminario, durante la charla, que era necesario que alguno de los socios tenga residencia em, en, eh, que sea mayoritarios tenga residencia de los Estados Unidos. ¿Eso es incorrecto? Ok, no, para crear una compañía eso no es necesario. Cualquiera, sin ningún tipo de estatus, puede crear una compañía en los Estados Unidos y tener un negocio acá. Ahora bien, cuando mencioné el tema de la necesidad de que sea mayoritario residente, tiene que ver con poder obtener beneficios para que el Small Business Administration, la Administración para Pequeños Negocios, que garantiza préstamos para pequeños negocios, pueda otorgar una garantía. Solo lo hace si los socios mayoritarios son residentes o americanos. Entonces, no tiene que ver con la creación de la compañía o de tener un negocio en los Estados Unidos, tiene que ver con poder utilizar un beneficio de financiamiento con garantía de la administración para pequeños negocios, que ahí sí hay un requisito, donde si no el mayoritario no es americano residente, no van a poder obtener préstamos garantizados por la administración para pequeños negocios. Pero eso no los imposibilita si usted tiene los recursos propios o tiene socios o tiene financiamiento de otra naturaleza que no sea a través de la administración para pequeños negocios. Usted puede ser extranjero y no hay ningún problema y puede hacer cualquier negocio que desee en los Estados Unidos. Hay una pregunta más. El abrir una compañía con visa de turista o sin ningún estatus, em, lo puede lo puede desfavorecer en después obtener algún tipo de visa. No, en absoluto, no tiene ningún tipo de consecuencia. Cualquier persona puede tener una empresa en los Estados Unidos, no importando el estatus, y no tiene ningún tipo de consecuencia. Lo que es importante es que no pueden recibir un sueldo de esa empresa porque no están autorizados para trabajar en los Estados Unidos, si no tienen una visa que les permita trabajar o una residencia, pero pueden recibir las ganancias que ese negocio genere, llámese dividendos o su participación de las ganancias de ese negocio sin ninguna consecuencia legal. Ahora bien, cualquier persona no residente de los Estados Unidos que reciba un ingreso en los Estados Unidos tiene obligación fiscal en los Estados Unidos. Eso quiere decir que tiene que pagar impuestos. Me explico. Si yo soy dueña de una LLC y tengo una participación del 50% y esa compañía generó una ganancia de $50,000 en el año, yo extranjero tengo la obligación de hacer una declaración de impuestos. De hecho, la LLC va a tener la obligación de hacerme una retención sobre una porción de esa ganancia, y yo tengo la responsabilidad de hacer una declaración y decir cuánto me gané, cuál fue mi participación, pagar los impuestos respectivos. Si esos impuestos ya fueron cancelados con la retención que me hicieron, no hay ningún problema, ya quedó todo cancelado, y si me retuvieron de más me van a devolver el dinero, pero yo tengo obligación fiscal de pagar los impuestos por cualquier ganancia que haya tenido en los Estados Unidos, llámese dividendos, ganancias de capital, si tenía un inmueble y lo vendí. Así que cualquier persona no residente tiene que pagar sus impuestos por cualquier ganancia que tenga en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes si para lanzar una campaña de crowdfunding y levantar fondos de inversionistas americanos se requiere tener una empresa registrada en Estados Unidos? Preferiblemente, no es que sea un requisito, porque cualquier empresa podría decidir o persona decidir invertir o ayudar en una causa que le interese, sea residente o no, digamos, hay una estructura o no en los Estados Unidos. Ya es una decisión personal de cada quien, y cualquier americano residente podría o empresa podría decir, bueno, mira, yo quiero fondear una iniciativa en África o en América o en donde sea. Sin embargo, dependiendo del tipo de negocio que quiera generar,
potencialmente, si por ejemplo es una non-profit, es una organización sin fines de lucro, para que la donación que la persona o la institución dé sea deducible de impuesto como una donación, va a tener que ser hecha a una organización en los Estados Unidos que sea registrada como non-profit. Entonces, depende de lo que vayan a hacer, puede ser conveniente, no imprescindible, el que estén registrados en los Estados Unidos, para que sea tener un mayor potencial de recibir recursos, porque va a poder ser o deducible o más fácil registrable. También es otro punto importante la confianza. No es lo mismo decir, le voy a enviar dinero para que hagan algo en un país o en un sitio donde no sé qué van a hacer con el dinero, a lo mejor a dárselo a una institución que está registrada en el país y que tiene algún tipo de regulación bajo las leyes de Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otras preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo y las responderemos fuera en las próximas 24 horas por email. Por email. Quería mencionar que toda la presentación ha sido grabada y será publicada en nuestra página de YouTube y compartida con ustedes a través de email y nuestras redes sociales. Y bueno, si hay alguna pregunta adicional, nos pueden escribir a info@gbsgroup.net. Y las personas que tienen preguntas pendientes o preguntas muy específicas las estaremos respondiendo en las próximas 24 horas por correo. ¿Algo más que agregar? Bueno, solo darles las gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar constantemente brindándoles la oportunidad de tener información de primera mano que los pueda ayudar a desarrollar sus negocios y sus vidas en los Estados Unidos, y que puedan lograr ser exitosos y utilizar las oportunidades que brinda este país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicar este tiempo para su progreso y para su comienzo de una nueva vida y un nuevo emprendimiento. Estamos a la orden en GBS para ayudarlos en lo que sea necesario. Así que un placer estar con ustedes y compartir esta información. Gracias una vez más por la oportunidad, y síganos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y visiten nuestra página web, donde pues constantemente estamos publicando artículos de interés que los pueden ayudar en este proceso de entender mejor cómo ser exitosos en los Estados Unidos. Gracias y un placer estar con ustedes.